Le presté dinero a mi hermano y me quitó todo. Dicen que las peores traiciones no vienen de desconocidos. Vienen de las personas a las que les confías la espalda. Nunca pensé que esa frase describiría mi vida. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y durante casi 10 años trabajé sin descanso en un pequeño negocio de repuestos de motores. No heredé nada. No tuve padrinos. Cada herramienta, cada cliente, cada avance. Salió de no dormir, de comer mal y de aguantar humillaciones que nadie vio. Mi familia siempre decía que yo era el fuerte. El responsable. El que resolvería cuando todo saliera mal. Y yo me lo creí. Porque cuando uno crece con poco, aprende a pensar que sacrificarse por los demás es amor. Especialmente por la familia. Especialmente por un hermano. Mi hermano mayor, Andrés, siempre fue diferente a mí. Carismático, soñador, impulsivo, el tipo de persona que hablaba de negocios millonarios mientras yo contaba monedas para pagar proveedores. Aún así, lo admiraba. Porque cuando éramos niños, él era quien me defendía en la escuela. Quien me prestaba su ropa. Quien me decía: tranquilo, Dani, cuando yo esté bien, tú también lo estarás. Nunca imaginé que años después, esa misma persona sería quien me dejaría sin nada. Y todo empezó la noche en que tocó mi puerta. Con los ojos rojos, las manos temblando. Y una petición que cambiaría mi vida para siempre. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché los golpes en la puerta. No golpes normales. Golpes desesperados, rápidos, como si alguien estuviera huyendo de algo. Cuando abrí, vi a Andrés. Tenía la camisa arrugada, el rostro pálido y los ojos húmedos. No hablaba como siempre. No sonreía. No hacía chistes. Solo respiraba rápido, como si el aire no le alcanzara. Dani, necesito hablar contigo. Su voz sonaba quebrada. Y en ese momento sentí un nudo en el estómago que no supe explicar. Lo dejé pasar. Se sentó en la silla de la cocina sin decir nada durante casi un minuto. Miraba el suelo. Movía las manos. Parecía estar reuniendo valor para decir algo que le daba vergüenza. Yo ya sabía que algo estaba mal. Pero no imaginaba que tan mal. Entonces habló. Dijo que había entrado en un negocio. Que salió mal. Y que ahora debía $15,000. Pero no era solo la cantidad. Era a quien se los debía. Personas que no mandan mensajes. Personas que no esperan. Personas que resuelven de otra manera. Si no pago esta semana, se va a poner feo, Dani. No levantaba la mirada cuando hablaba. Y eso me asustó más que sus palabras. Porque mi hermano nunca había tenido miedo de nada. Le pregunté por qué no fue donde mamá. ¿Por qué no buscó otra solución? ¿Por qué siempre llegaba a mí cuando todo estaba roto? No respondió directamente. Solo dijo algo que todavía me duele recordar. Porque tú eres el único que nunca me abandona. Ese fue el momento exacto en que perdí. No porque me convenciera, sino porque me tocó el corazón correcto. Fui a mi cuarto en silencio. Abrí la gaveta donde guardaba mis ahorros. Billetes que representaban años sin vacaciones. Fines de semana trabajando. Sueños de agrandar mi negocio. La esperanza de vivir un poco más tranquilo. Todo estaba ahí. En un sobre grueso que pesaba más emocionalmente que físicamente. Me quedé mirándolo varios segundos. Una parte de mí decía que no. Que algo no estaba bien. Que esto terminaría mal. Pero la otra parte. La que creció creyendo que la familia es primero. Ganó. Volví a la cocina.
Puse el dinero sobre la mesa. Andrés se quedó mirándolo como si no lo creyera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad harías esto por mí? No respondí. Porque si hablaba, tal vez cambiaría de opinión. Solo asentí. Entonces me abrazó fuerte. Demasiado fuerte. Y me dijo al oído. Te lo voy a pagar, te lo juro por mamá. Esta vez es diferente. Esta vez voy a hacer las cosas bien. Quiero decir que en ese momento dudé. Que presentí la traición. Que supe lo que venía. Pero estaría mintiendo. La verdad es más simple. Y más triste. Le creí. Ese fue el instante exacto en que empezó a destruirse todo lo que me había tomado 10 años construir. Y yo todavía no lo sabía. Los primeros días después de darle el dinero a Andrés me sentí en paz. Como si hubiera hecho lo correcto. Como si hubiera salvado a mi hermano de algo terrible. Incluso dormí mejor. Me repetía que pronto todo volvería a la normalidad. Que él me pagaría. Que este sería solo un mal recuerdo entre nosotros. Pero la tranquilidad duró muy poco. La primera semana pasó sin noticias. No me preocupé. Entendía que estaría resolviendo sus problemas. La segunda semana, tampoco llamó. Ahí empecé a sentir una incomodidad leve. Esa sensación pequeña que uno intenta ignorar porque no quiere desconfiar de la familia. Al mes, decidí escribirle. Su respuesta llegó horas después, corta, fría. Estoy resolviendo. Después hablamos. No preguntó por mí. No mencionó el dinero. Nada. Ese fue el primer momento en que sentí algo extraño. Como si una puerta invisible se hubiera cerrado entre nosotros. Pasaron más semanas. Cada intento de conversación terminaba igual. Excusas rápidas. Promesas sin fecha. Mensajes que parecían escritos con prisa. O con culpa. Yo trataba de convencerme de que todo estaba bien. Pero en el fondo, algo ya se estaba rompiendo. Porque cuando alguien te debe dinero, no solo te debe dinero. Te debe tranquilidad. Te debe honestidad. Te debe respeto. Y yo empezaba a sentir que estaba perdiendo las tres cosas al mismo tiempo. La primera grieta. Una tarde salí del taller para comprar comida. Era un día normal, gris, sin nada especial. Hasta que lo vi. Andrés venía bajándose de una camioneta nueva. Brillante. Impecable. Demasiado cara para alguien que, semanas antes, decía estar huyendo de una deuda peligrosa. Me quedé quieto mirándolo desde la acera de enfrente. No porque quisiera espiarlo, sino porque mi mente no lograba entender lo que estaba viendo. Él también me vio. Por un segundo. Solo un segundo. Su expresión cambió. No fue alegría. No fue sorpresa. Fue algo más incómodo. Algo cercano a ser descubierto. Cruzó la calle intentando sonreír. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Dani, ¿todo bien? Como si nada. Como si no me debiera el esfuerzo de 10 años. Le pregunté por la camioneta. Intenté sonar tranquilo, normal. Pero mi voz salió más tensa de lo que quería. Su respuesta fue rápida. Es prestada. Un negocio que estoy cerrando. Demasiado rápida. Demasiado preparada. No discutí. No grité. No reclamé. Pero algo dentro de mí se movió por primera vez.
No era rabia todavía. Era peor. Era desconfianza. Y la desconfianza, cuando entra en la familia, no se queda pequeña. Empieza a crecer en silencio. El cambio en su mirada. Después de ese día, Andrés cambió. Ya no respondía igual. Ya no llamaba. Ya no pasaba por la casa. Y cuando coincidíamos en reuniones familiares, hablaba conmigo lo mínimo. Como si mi presencia le recordara algo que quería olvidar. Ahí entendí algo que nunca había pensado. El que debe dinero no siempre sufre más que el que prestó. A veces, el que debe prefiere alejarse antes que enfrentar la verdad. La sensación que no me dejaba dormir. Empecé a despertarme en la madrugada sin razón. Mirando el techo. Pensando en números. En cuentas. En el futuro del negocio. $15,000 no eran solo billetes. Eran meses de trabajo. Eran planes detenidos. Era riesgo. Y por primera vez, me hice una pregunta que no quería hacerme. ¿Y si no me paga? Intenté sacarla de mi cabeza. Decirme que estaba exagerando. Que Andrés seguía siendo mi hermano. Pero el cuerpo a veces entiende la verdad. Antes que la mente. Y el mío ya empezaba a prepararse. Para algo que yo todavía no podía aceptar. El presentimiento. Dicen que antes de que algo malo pase, el silencio cambia. Se vuelve más pesado. Más incómodo. Más definitivo. Eso fue lo que empezó a sentirse entre nosotros. Un silencio que no era distancia normal. Era un silencio que escondía algo. Algo que yo aún no veía. Pero que ya venía en camino. Y cuando finalmente apareció, no solo me quitó el dinero. Me quitó mucho más. El día que todo explotó no empezó mal. De hecho, fue uno de esos días tranquilos que te engañan. Los que parecen normales justo antes del desastre. Llegué temprano al taller. Abrí las puertas. Encendí las luces. El olor a aceite y metal me devolvió, por un momento, esa falsa sensación de control. Hasta que sonó mi teléfono. Era una llamada del banco. No respondí de inmediato. Pensé que sería una promoción, un error, cualquier cosa irrelevante. Pero insistieron. Contesté. La voz al otro lado era profesional, calmada. Demasiado calmada para lo que estaba a punto de decirme. Señor Daniel, lo llamamos para notificarle que su préstamo presenta un atraso importante. Me reí nervioso. Debe haber un error. Yo no he solicitado ningún préstamo. Hubo un silencio corto. Incómodo. Luego escuché algo que todavía hoy me retumba en la cabeza. El préstamo fue aprobado hace 3 meses, con su firma como garante. Sentí que el estómago se me hundía. Pedí detalles. Documentos. Fechas. Mientras hablaba, mis manos empezaron a temblar. Porque cada dato que me daban coincidía demasiado bien con el momento exacto en que Andrés desapareció de mi vida. Cuando colgué, me quedé de pie. Sin moverme. Mirando la pared. El taller seguía funcionando. Los clientes hablaban. Las máquinas sonaban. Pero para mí, todo estaba en silencio. La confirmación. Fui directo al banco. No recuerdo el camino. Solo recuerdo el peso en el pecho. Y una sensación parecida al mareo.
La asesora me mostró los documentos. Mi nombre. Mi número de identificación. Mi firma. Todo estaba ahí. Legal. Perfecto. Irreversible. Pero había algo más. El dinero del préstamo no fue para ningún negocio mío. Fue transferido a una cuenta. A nombre de Andrés. Ahí ya no hubo dudas. No hubo excusas posibles. No hubo malentendidos. Mi hermano no solo me pidió dinero. Me usó. El enfrentamiento. Lo llamé desde el banco. No contestó. Le escribí. Nada. Esperé 2 horas. Salí. Fui directo a su apartamento. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se tensó. Ya sabía por qué estaba ahí. No le grité. No lo empujé. No perdí el control. Le mostré los papeles. Explícame esto. Los miró. Suspiró. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Iba a arreglarlo después. Después. Como si se tratara de un favor pequeño. Como si no estuviera hablando del esfuerzo de toda mi vida. Le pregunté por qué. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me hizo esto? Se pasó la mano por la cara. Y respondió sin mirarme. No tenía otra opción. Esa frase fue peor que una confesión. Porque no dijo lo siento. No pidió perdón. Solo se justificó. El momento exacto de la ruptura. Le dije que estaba arruinado. Que el banco me quitaría todo. Que me había destruido. Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo: Eres fuerte, Dani. Tú puedes volver a empezar. Ahí entendí algo con una claridad brutal. Mi hermano ya había aceptado perderme. No fue un error impulsivo. Fue una decisión. Y yo solo fui el medio. La caída. Salí de su apartamento sin decir nada más. No sentía rabia. Ni ganas de llorar. Sentía algo peor. Vacío. Un vacío tan grande que ni siquiera sabía por dónde empezar a recoger los pedazos. Esa noche no dormí. Miré el techo hasta que amaneció. Repasando cada conversación. Cada señal que ignoré. Cada momento en que pude decir que no. Y no lo hice. Ahí entendí que el dinero ya estaba perdido. Pero lo que realmente me dolía era aceptar que mi hermano había cruzado una línea de la que no se vuelve. El antes y el después. Desde ese día, mi vida se dividió en 2 partes. Antes de saber la verdad. Y después. Después del engaño. Después de la traición. Después de entender que algunas personas te aman solo mientras les sirves. Y lo peor. Esto todavía no era el final. Lo peor aún estaba por venir. Después de salir del apartamento de Andrés, los días empezaron a sentirse irreales. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Iba al taller. Abría a la misma hora. Hablaba con clientes. Sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, todo ya estaba roto. Sabía que la deuda existía. Sabía que el banco no iba a desaparecer. Sabía que, tarde o temprano,
Iba a llegar el momento que más temía. Solo no sabía cuándo. La cuenta regresiva. Las primeras cartas del banco llegaron en sobres blancos. Limpios, casi elegantes. Como si intentaran disfrazar la gravedad de lo que decían. Notificaciones. Recordatorios. Advertencias. Palabras formales para algo muy simple. Iba a perderlo todo. Intenté negociar. Pedir tiempo. Buscar otra solución. Pero los números no se negocian con emociones. Y yo no tenía dinero. Ni a nadie más a quien pedir ayuda. Por primera vez en mi vida. Entendí lo que significa sentirse completamente solo. El último día del taller. El cierre no fue dramático. No hubo gritos. No hubo escenas. Y eso lo hizo peor. Solo llegaron. Revisaron papeles. Hablaron con un tono respetuoso. Demasiado respetuoso para alguien que está quitándote tu vida. Me dieron unas horas para sacar mis cosas. Herramientas que compré con años de esfuerzo. Cajas llenas de piezas. Una silla vieja donde almorzaba todos los días. Objetos normales. Que de repente se volvieron recuerdos. Mientras guardaba todo en silencio. Uno de mis clientes más antiguos se acercó y preguntó: ¿Vas a mudarte de local? No supe qué responder. Porque la verdad era más simple. Y más dura. No tenía a dónde ir. Cuando cerré la puerta por última vez. No sentí rabia. No lloré. Solo me quedé mirando el letrero con mi nombre. Entendiendo que 10 años de mi vida acababan de terminar en silencio. La herida en la familia. Pensé que lo más difícil ya había pasado. Me equivoqué. Lo peor fue llegar a la casa de mi mamá. Y verla llorando antes de que yo dijera una sola palabra. Ella ya sabía todo. No sé quién se lo contó. Tal vez Andrés. Tal vez alguien más. Pero lo que sí recuerdo es su voz temblando cuando me dijo: Por favor, no lo denuncies. Es tu hermano. Esa frase me partió más que perder el negocio. Porque en ese momento entendí que no solo había perdido dinero. También había perdido mi lugar en la familia. No respondí. No discutí. No tenía fuerzas para pelear otra batalla. Solo asentí. Aunque por dentro algo se rompía. De una forma que ya no se podía arreglar. Empezar desde abajo, de verdad. Con el taller perdido. Tuve que buscar trabajo donde fuera. Terminé en un pequeño taller mecánico. Trabajando para alguien más. Obedeciendo órdenes. Ganando en una semana lo que antes hacía en un día bueno. Los primeros días fueron los más duros. No por el cansancio físico. Eso ya lo conocía. Sino por algo más silencioso. La sensación de haber retrocedido años de mi vida. Cada vez que tomaba una herramienta, recordaba que antes eran mías. Cada vez que un cliente hablaba con el dueño, recordaba que antes hablaban conmigo. Y entendí algo que nadie te dice. Sobre perderlo todo. Lo más difícil no es empezar de nuevo. Es aceptar que realmente volviste a cero. El verdadero duelo. Durante mucho tiempo pensé que estaba triste por el dinero. Por el negocio. Por el esfuerzo perdido. Pero una noche, volviendo del trabajo, entendí la verdad.
Lo que realmente estaba de duelo era mi hermano. No el que me traicionó, sino el que yo creía tener. El que me defendía en la escuela. El que me prometía que todo estaría bien. El que decía que siempre íbamos a estar juntos. Ese hermano ya no existía. Y aceptar eso dolía más que cualquier deuda. El silencio después de la caída. Los meses pasaron lentos. Pesados. Casi inmóviles. Pero poco a poco, empecé a levantarme sin sentir el mismo peso en el pecho. No porque el dolor desapareciera, sino porque uno aprende a vivir. Incluso con lo que nunca quiso. Y sin darme cuenta. En medio de la pérdida total. Algo pequeño empezó a nacer. Resistencia. Todavía no era esperanza. Pero era suficiente para seguir respirando. Y aunque en ese momento yo no lo sabía, la historia con Andrés todavía no había terminado. Porque años después, volvería a aparecer. Y esa vez, la decisión final sería mía. El tiempo no cura todo. Eso fue lo primero que aprendí. Lo que hace es enseñarte a vivir con lo que no se pudo arreglar. Pasaron 4 años desde que perdí el taller. 4 años levantándome temprano, trabajando para otros. Aprendiendo a construir una vida nueva. Sobre las ruinas de la anterior. No fue una transformación repentina. No hubo un momento mágico donde todo mejoró. Fue lento. Silencioso. Casi invisible. Pero un día me di cuenta de algo extraño. Ya no pensaba en Andrés todos los días. Y eso, para mí, ya era una forma de libertad. La reconstrucción en silencio. Con el tiempo, logré ahorrar un poco. No mucho. Pero suficiente para dejar de sentir que estaba sobreviviendo. Aprendí a vivir más simple. Con menos planes grandes. Pero con más paz. También aprendí algo que antes no entendía. No todas las pérdidas vienen a destruirte. Algunas vienen a mostrarte que partes de tu vida estaban sostenidas por personas que podían soltarte en cualquier momento. Y aunque dolía aceptarlo, esa verdad me hizo más fuerte. De una forma tranquila. Sin ruido. Sin necesidad de demostrar nada. El mensaje inesperado. Una noche cualquiera. Después de llegar del trabajo, vi una notificación en el teléfono. Un número que no tenía guardado. El mensaje decía solo: hermano, soy yo. Necesito hablar contigo. No hacía falta preguntar quién era. Lo supe de inmediato. Sentí algo raro en el pecho. No rabia. No tristeza. Algo más difícil de explicar. Distancia. Como si ese mensaje perteneciera a una vida muy lejana. A una versión antigua de mí. Que ya no existía. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Pensando en todo lo que había pasado. En todo lo que perdí. En todo lo que me costó volver a levantarme. Y por primera vez, no sentí ganas de responder rápido. La verdadera prueba. Antes, yo habría corrido a verlo. A escuchar su explicación. A intentar arreglar algo que llevaba años roto. Porque durante mucho tiempo creí que perdonar significaba volver a abrir la puerta. Pero esos 4 años me enseñaron otra cosa.
Perdonar, a veces, solo significa dejar de esperar una disculpa, sin volver atrás, sin repetir la herida. La decisión más difícil. Escribí varias respuestas y las borré. Preguntas. Reclamos. Silencios largos. Nada se sentía correcto. Hasta que entendí algo simple. Responderle. No cambiaría el pasado. No me devolvería el taller. No me devolvería al hermano que creí tener. Y tampoco me daría la paz. ¿Qué tanto me costó construir? Así que hice algo que años antes habría sido imposible. No respondí. No por venganza. No por orgullo. Sino porque, por primera vez, me estaba eligiendo a mí. El cierre que nadie ve. Esa noche dormí tranquilo. Sin rabia. Sin culpa. Sin esa conversación imaginaria que durante años repetí en mi cabeza. Y entendí que el verdadero final de esta historia no fue cuando perdí el negocio. Fue ese momento silencioso, frente a una pantalla encendida, en el que elegí no volver al lugar donde me rompieron. Porque algunas puertas no se cierran con ruido. Se cierran con paz. Lo que quedó después de todo. Hoy no tengo el gran negocio que soñé. No tengo mucho dinero. No tengo una familia perfecta. Pero tengo algo que antes no sabía valorar. Tranquilidad. Y después de todo lo que pasó, eso vale más que cualquier herencia. Cualquier préstamo. Cualquier promesa rota. Durante mucho tiempo creí que esta historia era sobre dinero. Sobre una deuda. Sobre un negocio perdido. Pero con los años entendí que el dinero solo fue el escenario. La verdadera pérdida fue la confianza. Porque el dinero se puede volver a ganar. Con esfuerzo, con tiempo, incluso con suerte. Pero la confianza, cuando se rompe así, no vuelve a ser la misma. Aprendí que ayudar no siempre es amar. Y que sacrificarse por alguien no garantiza que esa persona haría lo mismo por ti. A veces, lo único que logras es enseñarles hasta dónde pueden llegar contigo. También entendí algo doloroso, pero necesario. Que la familia no siempre es refugio. A veces es la prueba más dura que la vida te pone. No porque no te quieran, sino porque te quieren de una forma que también puede destruirte. Durante años me culpé. Me pregunté qué hice mal. ¿En qué momento debí decir que no? Pero hoy sé que confiar no fue un error. El error habría sido convertirme en alguien frío, desconfiado, incapaz de creer en nadie. Por culpa de una traición. Confiar no me hizo débil. Me hizo humano. Lo que me salvó fue aprender a poner límites. Porque hay personas que confunden tu bondad con permiso. Y hay silencios que no son cobardía. Son autocuidado. Si algo me dejó esta historia, es una verdad simple pero dura. No todas las personas que dicen hermano actúan como tal. Y no todas las puertas que se cierran necesitan volver a abrirse. Hoy sigo adelante. Sin rencor. Pero con memoria. Porque olvidar es repetir.
Y recordar. Es protegerse. Si alguien que está escuchando esta historia está pasando por algo parecido, solo quiero decirle una cosa. Perderlo todo no te define. Lo que te define es lo que haces después de la caída. Y a veces, volver a levantarte significa caminar solo, pero en paz. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.